Saludo al doctor José Antonio Crespo, analista político en este espacio de Grupo Fórmula Noticias. José Antonio, ¿cómo te va? Muy buenas noches, ya son 6:59 hora del centro. Hola Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, pues observando todo esto que acabamos de comentar ahora con Ricardo Oms y la información que hemos dado a conocer respecto a la decisión que tomó Alberto Vega Gil, el bajista fundador de Botellita de Jerez, por estas denuncias. Mira, estamos recibiendo aquí en la mesa de trabajo una comunicación del Fondo de Cultura Económica. Está haciendo un llamado, el Fondo de Cultura, para que las denuncias por violencia contra mujeres no se conviertan en una persecución irresponsable. Dice textual: lamentamos profundamente la muerte de Armando Vega Gil, fiel amigo y compañero de muchos que aquí trabajamos. Sea un útil recordatorio para que las justificadas denuncias de acoso, machismo y violencia en contra de las mujeres no se conviertan en una persecución irresponsable. Esto lo escribe la institución, el Fondo de Cultura Económica, en la cuenta oficial del Fondo de Cultura Económica en el Twitter. Me gustaría que antes de entrar al tema de la migración y de lo que está pasando con Donald Trump y sus amenazas de cerrar la frontera, le echaras un vistazo a este tema que acabamos de comentar con la audiencia. Claro que sí, Pepe, yo coincido con ese mensaje del Fondo de Cultura, porque sí creo que tiene que haber mucha responsabilidad en este tipo de cuestiones, ¿no? Esas acusaciones pueden ser muy graves, pueden dañar prestigios, pueden dañar trayectorias profesionales y personales, pueden generar conflictos incluso familiares, de tal manera que sí tendría que haber más fundamento. No puede ser simplemente una denuncia anónima sin que se sepa bien de dónde viene, por qué, si hay elementos. Antes de hacerse público tendría que haber una mínima confirmación de quién lo está diciendo, de por qué, bajo qué testimonios, pero etcétera. En el camino ya destrozaron una reputación que, digamos, no corresponde a nosotros juzgar, sino corresponde en todo caso a las autoridades si es que se incurrió en algún delito. Sí. Habrá que probar, pues, que se cometió un delito. Todo el mundo es inocente hasta que no se le pruebe lo contrario, de acuerdo con la ley. Y aquí esto se está poniendo en entredicho con este método, digamos, de denuncia. Qué bueno que se abran canales de denuncia ante los múltiples abusos que hay para las mujeres, violencia, etcétera. Pero sí tiene que ser algo más cuidado, porque esto se presta puede ser desde malentendidos, ¿no? Que sin mala fe, pero también puede haber acusaciones de mucha gente que puede estar enemistada con alguien, que puede estar en competencia laboral, profesional. Tú sueltas una acusación de este tipo sin ningún fundamento, sin ninguna base, y ya le hiciste un daño fuertísimo a una persona. Entonces sí se tendría que no hay retorno, mucho. No tiene retorno. Pues no después retorno. El daño causado en caso de que, bueno, para empezar, la acusación se puede señalar, pero para eso hay instancias judiciales. Sí, desde luego. Entonces por eso creo que sí tendría que el señalamiento anónimo pues me parece más cobarde que, en todo caso, la comisión de un acto reprobable, abominable, que sea aprobado por la justicia. De los muchos comentarios que has suscitado por esta situación, oía yo hace rato que se decía, bueno, pero se tendría que primero mantener de manera privada esa acusación, ver si la persona que está acusando pues es de carne y hueso, existe, qué testimonios tiene, qué elementos tiene, qué fundamentos, antes de darlo a conocer públicamente y buscar un daño simplemente mediático, personal, moral, social, sin que haya a lo mejor un fundamento real. Es decir, se tiene que tener primero elementos de confirmación, de ver quién es la persona que está denunciando, aunque no se publicite quién está denunciando. Estoy de acuerdo, porque también te puedes exponer a muchas situaciones de presión, pero que estas redes que se manejan así tendrían que confirmar primero quién está denunciando, si hay algún fundamento, antes de publicitarlo, porque sí, me parece que puede prestarse a muchísimas injusticias. En el caso de este músico, pues ya mucha gente dirá, no, sí, claro que sí incurrió en eso, o no, pero justamente es lo que se trataría de evitar, que no sea nada más una acusación y una condena sin ningún fundamento a nivel de simplemente el criterio de cada una de las personas. Tiene que haber esto después canalizado con un proceso legal. Si la violencia es delito como lo es, si el acoso lo puede ser, sobre todo en el caso de menores, pues que se canalice sobre un procedimiento legal. No es una expresión brutal de la falta de confianza en la justicia. Sí, de parte en este caso de quienes están detrás de estas acusaciones, porque están en el anonimato. Sí. Yo no dudo, a lo mejor tienen razón, a lo mejor no tienen, no lo sé, no me corresponde a mí juzgar,
corresponde a la autoridad, pero esta gente que hace estas cuestiones, que ya viste lo que ha provocado en este caso específico, no sé si sea verdad o mentira lo que acusan, pues debían de haber recurrido en todo caso a un ministerio público. Sí, por eso digo que se tiene que modificar el formato, porque de lo contrario si se presta injusticias. Puede haber, desde luego, y con razones justificadas, dudas sobre la eficacia de la justicia mexicana, que sabemos que está en muy malas condiciones, pero no podemos caer. Yo hago el símil, digamos, guardar las distancias de los linchamientos públicos, pero linchamientos ya real, físicos. Es decir, es que lo matamos a alguien que se le acusó de violación o de que estuviera robando, sin pruebas, sin juicios, sin nada, porque si se lo traemos a la policía lo van a soltar, mejor lo ejecutamos aquí mismo en la calle. Bueno, guardar las distancias. ¿Es una ejecución? Es una ejecución pública, mediática, moral, pero bajo el mismo formato de que por no confiar en la justicia mexicana, te caes en el otro lado, corres en el otro lado. Todo esto surge, ¿te acuerdas cuando aquel productor, poderosísimo productor, capo di tutti capi en la producción cinematográfica estadounidense, Harvey Weinstein, fue señalado judicialmente por acoso de carácter sexual? Uh-huh. Y a partir de ahí nace Me Too, porque a partir de aquel escándalo que fue a las cortes, se detonó muchísimas acusaciones y señalamientos de personajes de la vida pública, del espectáculo sobre todo. Luego se siguió ya con escritores, con académicos, con músicos, que habían abusado de personas. Pero en Estados Unidos primero se fue ahí nace todo esto con una acusación específica contra alguien que ha sido juzgado, y ha sido procesado, y por supuesto juzgado. Pero aquí en México no ha habido ese tipo de procesos, sino simplemente ha habido señalamientos de gente poderosa, en fin, que ha manipulado, que ha abandonado a mujeres, etcétera. Y bueno, se han mencionado a escritores, a editores, incluso a periodistas, Sí, por eso mismo yo creo que el procedimiento se tiene que revisar, se tiene que mejorar, tiene que buscarse más fundamento en esto antes de hacerse público, digamos, estas denuncias. Académicos. Porque académicos, desde luego, sí. Y las universidades tienen sus procesos internos, Es decir, cuando hay alguna alumna, por ejemplo, que es acosada por algún profesor, si ha ocurrido, suele ocurrir, y entonces, pero hay un procedimiento interno muy cuidadoso antes de llevar a cabo una sentencia, digamos, donde puede haber expulsión. Entonces sí tiene Pero aquí no hay control. Pero aquí no hay, y entonces aquí se está poniendo en riesgo y se afecta gravemente la presunción de inocencia. Eso es lo que no podemos permitir. La libertad implica responsabilidad. Sí. Loable la defensa de los derechos legítimos de la mujer, la más vulnerable de la cadena social, sin duda, en ese sentido. Sí. Pero no puede ser plausible el hecho de que se utilice esta plataforma con fines aviesos. Sí, porque puede, precisamente, si no hay ningún tipo de control, si no hay un procedimiento, digamos, más pensado, más elaborado, se presta justamente a otras motivaciones que pueden no tener nada que ver con el asunto del acoso o de la violencia, etcétera. Pueden ser cosas que no tienen nada que ver, repito, competencias laborales, resentimientos por otras razones. Y tú usas ese canal y haces muchísimo daño a una persona, personas públicas, sobre todo, y no había nada a lo mejor, no había ningún fundamento. Pasemos el tema rápidamente, si te parece, aunque sea por encima, el tema que ha suscitado la amenaza del presidente estadounidense de cerrar, si no toda, porque sería prácticamente imposible, cuando menos parte fundamental de la frontera entre México y Estados Unidos. No puede cerrar los 3.169 kilómetros, pero puede cerrar lapsos, algunos sí, etapas importantes. Sí, desde luego, y es una situación muy complicada y muy tensa, que pone, digamos, en una situación difícil a ambos gobiernos, sobre todo desde la llegada de López Obrador aquí, en donde la relación ha sido, digamos, tersa, ha sido respetuosa en ambos gobiernos, pero todos sabíamos que el problema de la migración iba a poner en tensión a estos dos gobiernos en algún momento, y ya llegó el momento, se fue perfilando, y desde luego que es muy complicado el manejo de esta situación. El cambio de política por parte de López Obrador respecto de los gobiernos previos, también sabíamos que iban a poner esta situación difícil, porque decir, no vamos a nosotros a reprimir en la frontera sur, ni impedir la entrada de los migrantes, es una situación de humanismo, sí, pero ¿qué haces si te generan este problema en la frontera? Que desde luego también a los Estados Unidos les genera una situación difícil, crisis humanitaria para todos los migrantes que están buscando el paso a Estados Unidos, que no hay quizá la posibilidad de que en México se queden en condiciones adecuadas. Entonces sí, creo que López Obrador sí tiene que buscar
mayor diálogo con el gobierno de Estados Unidos, pero por otro lado también está la situación de los costos políticos, tanto para Trump allá, o los usos políticos de esto, porque Trump al mismo tiempo sabemos que hace uso de este problema para efectos electorales para buscar su reelección. En el caso de López Obrador, se comprometió como candidato a tener una posición firme, no de confrontación, no de falta de respeto, pero sí firme, frente a los ataques que Trump tradicionalmente le ha hecho a México y a los mexicanos, que no son solamente cuestión retórica, dañan la imagen y dignidad del país, pero también tienen repercusiones, ya lo hemos visto, en los mexicanos que viven en Estados Unidos sobre todo, nuestros compatriotas allá. Entonces el gobierno mexicano no puede ser totalmente omiso. Ocurrió también con Peña Nieto cuando se le criticó mucho una posición de debilidad, hasta que finalmente el presidente Peña en su momento tuvo que salir a dar un mensaje, no de confrontación, pero sí de firmeza, decir, oigan, espérense, ¿no? Estamos dispuestos a negociar, pero no sobre la base del miedo, ni de la presión, ni del chantaje, de tal manera que entonces, sentémonos. ¿no estás de acuerdo con lo que pasó el viernes en Poza Rica, cuando el presidente de la República le pide a gente que estaba ahí reunida para recibir los programas de bienestar y demás, les pide a mano alzada que le contesten, induce la respuesta de si debe o no contestarle a Donald Trump? Y todos dijeron, bajo estas condiciones, no. Claro, pero es que, por un lado, yo no estoy de acuerdo en esa posición de total debilidad y total, digamos, silencio frente a las agresiones de Donald Trump, que se van a prolongar por 1 año y medio más hasta la elección del año que viene en Estados Unidos. Sí, pues no puede ser esa posición. Hay puntos intermedios. Las opciones no son solamente, como los ha planteado López Obrador, la confrontación abierta y directa, que puede tener consecuencias negativas para el país, efectivamente, o el silencio y la sumisión total. Hay puntos intermedios. El propio Peña lo demostró con sus mensajes, que sí dijeron, oigan, espérense tantito, no vamos a aceptar tampoco esto, respetuosamente les decimos que no vamos a tolerar que nos estén acusando constantemente. Sí hay puntos intermedios, pero en lo que sí no estoy nada de acuerdo es con la forma de consultar, pues eso es demagogia, eso no es nada. ¿Cuáles expertos internacionales? La gente que está ahí, que está apoyando a López Obrador, pues ¿qué va a decir si además esa mano alzada, es decir, verdad, con una, como tú lo comentaste en su momento, con encuestas totalmente sesgadas, decir, ¿verdad que no vamos a hacer nada contra nuestro país? Pues, ¿qué quiere que diga nadie ahí, no? Entonces esa no es la forma, desde luego, de tomar esas decisiones. Tiene que haber una política clara frente a Estados Unidos, frente a este problema de la migración, y que sea el gobierno el que tome la decisión y le explique a los ciudadanos mexicanos y al propio gobierno norteamericano. No se puede estar fingiendo que se toman decisiones de esta manera, Pepe. Creo yo que el problema ahí no es la forma como responda o deje de responder, sino realmente el problema es lo que tú señalabas, la crisis humanitaria que se está gestando. Hace un momento dimos mal un dato. Están intentando pasar cada vez más migrantes indocumentados. Ya vamos en 100,000 al mes, que daría un promedio de 1 millón al año. Yo dije sí, al mes, no. Para diciembre será 1 año, serán 1 millón. Pues sí, 1 millón sumando todos los meses del año. Pero, pero aún así estamos hablando de una cantidad enorme de gente, ¿no? Y de dinero y de crimen que hay atrás. Sí, desde luego que es una crisis humanitaria muy grave, pero también está la amenaza que eventualmente puede cumplir Trump de cerrar las fronteras parcialmente, en alguna medida, que va a generar problemas económicos para ambos países, probablemente más para México que para Estados Unidos, con lo cual, de todas maneras, la situación se complica más en lugar de mejorarse. Entonces, ante esa situación que es real, sí creo que el gobierno mexicano debe buscar canales de negociación, con respeto pero con firmeza, y que esas decisiones no las puede estar simulando, digamos, en la plaza pública, con un público que a lo mejor no está enterado bien de la problemática, por favor, y a mano alzada, tiene que formular, a partir de los expertos, a partir de los diplomáticos de carrera. Tenemos un servicio exterior muy experimentado en México que tiene que ser aprovechado, que pueden proponer formas de negociar y de abordar este tipo de problemas para definir una política exterior, pero con seriedad, Pepe. No puede ser así en la plaza pública de manera improvisada. Muchas gracias, José Antonio, por supuesto, con tu colaboración. Pepe, buenas noches. Gracias, buenas noches. El doctor José Antonio Crespo.